Y vamos a hablar cómo será la presión del cuerpo, es otro tipo de presión, que después de cierta edad uno empieza a tomarle mucho interés. Que cuando te tomas la presión y decís tengo 120, como ser van a una enfermera y te dice 120, o 12,8 también, lo que está midiendo es la presión manométrica. Son 120 milímetros de mercurio por arriba de la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta sería 880 milímetros de mercurio y sería entonces 120 milímetros más 760 milímetros. ¿Sí? Entonces estamos hablando acá de una atmósfera. Por eso son 880 milímetros de mercurio. ¿Cómo cambia, no? Eh, un dato importante. El cuerpo humano se comporta como si fuera un tacho lleno de agua a presión. La presión en el interior de ese tacho sería de unos 12 centímetros de mercurio, que sería la presión manométrica. Y acá estamos hablando un tema, ¿sí? Acá tenemos como hacer un edificio. Lo que se formaría, acá estaríamos viendo como ser que viene agua del nivel de la agua corriente, al nivel desde la vereda. ¿Y qué tenemos? Acá tenemos un sótano, tenemos una bomba donde acá se llena un tanque que se llama cisterna y vamos para bombear el agua hacia la superficie más arriba, en este caso, para un tanque de reserva, donde tenemos el colector que vamos a ver más adelante, donde van las distintas bajadas hacia distintos circuitos del agua, del sistema de agua. Y tenemos lo que se llama, como ser acá habría una válvula, ejemplo, puse una válvula en esta altura, en este piso, y lo que se forma acá sería la columna de agua. La columna de agua. Y la altura que dice en los tanques de agua, que dice, el tanque está conectado a las cañerías y estas a las válvulas de los artefactos sanitarios. Cuando las válvulas están cerradas, el agua está en reposo en las cañerías. La presión que las válvulas tienen que resistir para que no haya un goteo es la que está expresada en una de las ecuaciones, que sería la de la presión, ¿sí? La de ρ por gravedad por altura. Y no es importante que tan intrincado sea el camino de la tubería. En este caso no es digamos, no molesta que tenga muchos codos, sino que es la altura lo que equivale en este caso. Para los codos y todo lo demás se van a aplicar otras fórmulas. Entonces el tanque de reserva de una casa también, porque acá puede ser un tanque común y una casa común también, digamos, es el tanque de reserva de una casa y un trayecto de tuberías hasta la válvula. Cuando la válvula está cerrada resiste una presión ρ por gravedad por altura. Y la altura se mide desde donde está la válvula hasta el tope donde está el agua, el líquido de la altura del agua. Esa altura es la que se mide. Y acá puedes tener así, en este caso es lo ideal, tener una salida directa sin codos y todo lo demás. No hay problemas, pero a veces las columnas de agua vienen intrincadas, digamos, con codos yendo para un lado para el otro, y eso hace que afecte otra característica del transporte. Pero en este caso estamos hablando sobre la presión. Esto es para que lo tengan muy en cuenta. Cuando estamos hablando de la presión, recuerden que algo vimos en el experimento del vaso del agua dado vueltas. ¿Recuerdan? Varios experimentos que estamos haciendo. Bien, ahora vamos a hablar. Esta es la fórmula que estábamos hablando recién, que depende de la altura y del líquido y de ρ, el peso específico que sería ρ por gravedad, que estuvimos viendo hasta hace un ratito. Bien, vamos a hablar sobre la máquina hidráulica o prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un mecanismo que se usa para apretar cosas o para elevar cosas pesadas. Algunos aparatos para levantar autos funcionan con este principio.
Una prensa hidráulica consiste en dos cilindros con émbolo de distintos diámetros. Acá lo tenemos. Digamos que es un émbolo, que se aplica un pistón A, que es chico, que se aplica una fuerza, en este caso una fuerza A, y tenemos un émbolo que se aplica un émbolo B, que es más grande, que se aplica una fuerza B sobre esta superficie B, lo mismo que sobre esta superficie A, que es más chica, superficie o área. Acá tengo un punto C de referencia y acá sería el líquido, que sería en este caso un agua. Ahora mira el punto C. En este punto existe una cierta presión. La presión en ese punto tiene que ser la misma si vengo desde la izquierda o si vengo desde la derecha. Si se empuja el pistón A ejerciendo una fuerza A, la presión en C, debida a esa fuerza, presión A es igual a la fuerza en A dividido la superficie en A. Fuerza sobre área. Estamos lo que ya estuvimos mirando. De la misma manera, si vengo desde la derecha, la presión que ejerce el cilindro B, tiene que ser presión B es igual a la fuerza B dividido la superficie B. Entonces, si igualo las presiones, las ecuaciones de las prensas hidráulicas me van a ser así. La presión en A va a ser igual a la presión en B. La presión en A, entonces dijimos que era dividido la fuerza sobre la superficie A, que es igual a la fuerza B sobre la superficie B. Vamos a hacer un ejemplo para que tengan una idea de esto, de lo que estamos hablando. ¿Qué dice? Calcular la fuerza que hay que hacer para levantar un auto de 1000 kilos con una prensa hidráulica que tiene pistones de 2 centímetros y 40 centímetros. En este caso, ahí ven un autito que pesa un poquito más, 50 kilos más de 1000 kilos, pero le pongo como ejemplo un Mazda, un MX-5. En el mercado nuestro no está, pero en el mundo está, es un hermoso auto. ¿Qué dice? Los datos, ¿cuál teníamos? El diámetro. El diámetro es igual a 2 centímetros. En la superficie A y en la superficie B, el dato era que era de 40 centímetros. Entonces acá tenemos la superficie A, 2 centímetros, y la superficie B, 40 centímetros. Y acá estaría el autito. Entonces, si yo lo pongo en esta superficie, cuando ejerzo la fuerza A, se tiene que levantar. ¿Y cómo hacemos entonces? Bien, planteo que las presiones producidas en los dos cilindros son iguales, ¿sí? Estamos hablando que la misma fuerza que hago acá es la misma que eleva acá. Entonces, la presión A en A es igual a la presión en B, que es la fórmula que recién estuvimos viendo. Entonces, las fuerzas en A, ¿qué hago? Esto está dividiendo las superficies en A porque yo voy a calcular la fuerza. Pasaría multiplicando. Entonces, las fuerzas en B sobre las fuerzas de la superficie B por la superficie A. Y esto me quedaría así. La fórmula de superficie, ¿cuál sería? Pi por radio al cuadrado. Entonces reemplazo los valores de superficie por los valores pi. ¿Y qué quedaría acá? La fuerza A es igual a la fuerza B por pi por radio al cuadrado que la superficie A sobre pi por radio al cuadrado en la superficie B. Entonces, esta es la fórmula para prensas hidráulicas, para el cálculo en este caso de la fuerza A. Entonces vamos a ver qué hacemos acá. ¿Qué dice? Conviene poner esta última ecuación en el resumen de fórmulas como ecuación para las prensas. No se olviden también. Ecuación para las prensas hidráulicas de pistones de radio A y radio B. Los diámetros eran, ¿no? Para seguir con el cálculo, 2 centímetros y 40 centímetros. Bien, pero en la fórmula van los radios, que son diámetros dividido 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando estos valores, me va a quedar
que la fuerza A es igual a 1000 kilogramos fuerza, que es lo que pesa el vehículo. El que era el vehículo era el Mazda MX5 por un centímetro cuadrado, cuando hago las cuentas, que me da la superficie en A, y 20 centímetros cuadrados la superficie en B. Entonces esta multiplicación, centímetro con centímetro se va, y me queda la fuerza que se va a aplicar, que sería 2,5 kilogramos fuerza para elevar 1000 kilos en A. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos?